Hay momentos en que todo es tan confuso que sentimos que nuestra fuerza interior se apaga. Soy Isaura Retana y estoy aquí para acompañarte a encender de nuevo tu luz. Nadie te dirá cómo vivir, sino cómo sanar. Este es un llamado urgente a construir una existencia plena. Esto es SOS, Mente y Corazón. ¿Qué tal? Muy buen día, bienvenidos a este programa especial hecho con todo el corazón y con todo el anhelo de que sea un programa, un audiovisual que sea útil para ustedes que nos escuchan y nos ven a través de las redes sociales. Muchísimas gracias por acompañarnos en este primer capítulo en el que estaremos abordando un tema muy interesante y muy útil para la vida cotidiana. Pero antes de iniciar quiero presentarles a mi invitado de hoy. Es especialista en salud mental, psicólogo infanto-juvenil, Juan Antonio Gurrola Luna. Gracias por acompañarme. ¿Qué tal, Isaura? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Al contrario, muchas gracias a ti por invitarme. Sabes, antes de entrar un poco de lleno con los temas y con la dinámica, siempre les digo que es un placer, pero también una responsabilidad. Sí, estar claro. de este lado, hablar, compartir pues experiencias, formación, pero siempre celebraré que se den este tipo de circunstancias, porque cada vez es más necesario, bueno, este tipo de eventos, de espacios, porque cada vez es más necesario poder hacerlos. Ya tenemos tiempito conociéndonos y sé que te has preparado mucho para la atención que ofreces. Además, pues eso te ha llevado a ser cada vez más reconocido en Durango por el trabajo que haces con niñas, niños y también adolescentes. Así que te agradezco que te sumes a pues esta plantilla de profesionales que me van a estar acompañando en cada capítulo para hablar acerca de la salud mental, de la crianza, de la resiliencia. Claro. Como bien dices, temas que son fundamentales en una sociedad que de por sí, digamos, no es una novedad que es necesario atender la salud mental, pero pues con todo lo que vivimos de años de pandemia, creo que fue más visible la urgencia de atendernos, ¿no? En el interior. Sí, justo hace unos cuantos días participaba en un foro acerca de la salud mental y les decía que a partir del 2020, afortunadamente para las personas el tema de la salud mental cobró mucha relevancia. Desafortunadamente para el sistema de salud no están preparados para hacerle frente a las situaciones propias de salud mental. Entonces pues se están abriendo espacios, se están haciendo cuestiones en este sentido y bueno, pues la intención de esto es hablar hoy de la importancia de salud mental, ¿no? Y sobre todo que las personas que les interesan este tema, que tendrían que ser todos, pues lo escuchan y lo lleven a la práctica. Así es, y precisamente con ese objetivo, con el abonar a la sociedad en la que vivimos y de alguna forma crear conciencia en quienes nos escuchen, es que se crea precisamente este espacio dedicado a ustedes. Y el día de hoy, bueno, pues para arrancarnos de lleno con el tema que vamos a abordar, porque son unos minutos en los que vamos a aprovechar aquí tanto los conocimientos como las experiencias que he tenido con pacientes, vamos a hablar de cuándo o a qué edad niñas y niños pueden crear un usuario o usar propiamente las redes sociales. Claro. Un tema totalmente actual, porque no me dejarás mentir, estamos ya invadidos de la tecnología y por supuesto cada vez con más plataformas que nos hacen vincularnos con otras personas. Claro. Pero qué importante el saber, pues, qué es lo correcto, ¿no? A la hora de que un niño, una niña agarra un dispositivo o hace uso de la tecnología, porque puede representar un gran riesgo. Claro, de entrada a mí me gusta mucho iniciar este tipo de temas. Cuando tengan oportunidad y si hay posibilidad de que este video se publique en Facebook, te pasaré el link. Hay un video en YouTube que se llama... se me fue el nombre. Les platico un poquito y ahorita... se llama Love Story. Es un video, me parece que es argentino o español, de Telefónica Movistar, donde son dos chicos que están platicando, que se conocen en las redes sociales, que están intercambiando información. De repente llega el día que dice, nos tenemos que conocer. Entonces yo voy a ir de rosa, le dice la chica, yo voy a ir de azul con una chaqueta azul o negra, no recuerdo, y nos vemos en tal parque. Entonces van llegando y va llegando la imagen y se ve que el chico ve a un señor grande. Y la otra imagen es que en teoría quien era la chica ve a otro señor grande. Y la imagen termina diciendo, a veces los pedófilos son tantos que entre ellos mismos empiezan a ligar. Y es un video que me gusta mucho enseñarles a los papás, porque son muchos de los riesgos que existen en las redes sociales. Y tú bien lo decías, las redes sociales se hicieron prácticamente para conectar el mundo. Se hicieron prácticamente para conocer. Pero el bien y el buen uso
de las mismas es un tema muy complejo porque realmente no le damos un buen uso a lo que estamos haciendo. Y en el caso de los niños, de las niñas y los adolescentes, pues tendríamos que tener más atención con respecto a, primero, al, ¿cómo decirlo?, al consumo que tienen ellos de las redes sociales y segundo, las repercusiones que tienen las redes sociales. Uh-huh. Y vamos a hablar tanto de los riesgos como incluso de a lo que se exponen, porque también quien ya tenga uso de redes sociales pues se expone a el ciberbullying, a esa, si no están sólidos en su autoestima, que bueno, en la infancia precisamente van todavía trabajándolo. Exacto. Pues el hecho de que los critiquen una fotografía o que no les den un like puede perturbarlos al grado en que les genere ansiedad o estrés o depresión. Es algo que tenemos que regular porque, mire, las redes sociales van desde videojuegos, porque ya están jugando con personas incluso de otros países, van desde pues los que todos conocemos, las más populares, Facebook, Twitter, TikTok. Facebook es obsoleto ya. O sea, por ejemplo, yo que he tenido la oportunidad de ir, discúlpame que te haya interrumpido, pero, no te preocupes, pero lo creí oportuno. ¿Por qué? Porque he tenido oportunidad de ir a las preparatorias y regularmente o en la mayoría de las conferencias que yo doy al final vienen mis datos. Entonces les digo, este es mi Facebook. Y me decían los chavos de preparatoria, nosotros no tenemos Facebook, solamente tenemos Insta o TikTok. Les digo, bueno, sí tengo Insta, pero no lo uso mucho. No, o sea, comparto material, pero no estoy muy al pendiente, y TikTok no lo tengo. Ahora, y bajé TikTok hace poco para poder, para poder acercarme. Pero obviamente Facebook ya es una red social que tiene 10 años, que en teoría ya está obsoleto. O sea, lo usamos los chavorrucos, dicen los chicos, ¿no? Ya nos exhibiste. Exacto. No, pues, obviamente, pero yo sigo usando Facebook porque fue la primera red social. Y te voy a decir bueno, algo. no es cierto, no fue la primera, tuve otras antes. Sí, estaba Metroflog. Exacto, estaba MySpace, exacto. Pero Facebook creo que sigue conservando un poco en esencia como un, digamos, giro familiar. Sí. Todavía publica uno que los paseos con hijas, con hijos, con la familia, sí, la hay mascota. censura, todavía hay censura. Sí, y pero está bien. plataformas como Twitter, yo me he sorprendido del contenido realmente que se llega a ver en Twitter. Yo no he explorado Twitter en su totalidad, pero sí hay compañeros que me dicen que puedes subir pornografía, puedes subir fotos totalmente desnudo. Y se los decimos tal cual. Sí, como es. Porque tienen que saberlo. Porque de pronto su hijo llega y les dice, abrí una cuenta de Twitter. ¿Y cómo vas a saber qué está viendo? Claro. Ahora, vamos a los puntos. ¿Cuál es la edad correcta? De entrada, mira, no podemos ir, en este sentido no podemos ir contra el sistema. Es decir, cualquier red social que tú tengas te pide que tengas 18 años. O sea, es la primera regla básica. Si tú no tienes 18 años, no la puedes abrir. Entonces, de entrada, ahí ya está pasando algo. Yo a muchos papás les digo, ok, YouTube, vamos a poner el ejemplo de YouTube. En alguna ocasión, yo tenía siempre tengo mi computadora lista para cualquier circunstancia que se pueda presentar con los chicos. Y una vez llegaba un chico de 10 años y me decía, te voy a enseñar los videos más graciosos del 2018. Ponlos, ¿no? Videos graciosos del 2018. Y ya, nos reímos un buen rato. Y el tercer video abajo de los videos más graciosos del 2018, las chicas más guapas del 2018. Ya lo había buscado. La segunda, los cuerpos más despampanantes del 2018. Y yo decía, ok, quiero pensar que porque está abierta mi cuenta, que soy mayor de edad, puede acceder a ese tipo de recursos. Si no, entonces ya estamos en un problema. Porque una cosa te va a llevar a la otra. Es decir, la tecnología ha avanzado de tal forma que los algoritmos te permiten, te incitan a que busques cierto tipo de cuestiones. Entonces ahí empecé a cuestionarme muchas cosas. Y después llegó otro chico de 5 años y me dice, te voy a enseñar a Siren Head, que es un monstruo. Y muchos monstruos más. Y yo decía, ¿cómo es que tú llegas a este contenido? ¿Cómo es que llegas a este tipo de cuestiones? Quiero pensar que los papás no utilizan YouTube Kids y los niños se meten al YouTube normal y de ahí empiezan a hacer cierto tipo de cuestiones. Entonces, entrar a la restricción de la edad es algo que no tendríamos por qué pasarnos. Es decir, aún, por ejemplo, la licencia de manejo puedes obtener a los 16 años con un permiso de tus papás y que ellos se hagan responsables. Creo que Facebook debería de hacer algo con respecto a este tipo de cuestiones, pero obviamente te tendría que pedir tu acta de nacimiento, el INE de tus padres y cuestiones en este sentido. Obviamente se recomienda, hay muchos videos que hablan acerca de que
El uso de la tecnología en los niños y el uso de las redes sociales tendría que ser el uso de la tecnología a partir de los 12 años. Las redes sociales yo sí preferiría que fuera a partir de los 16, 18, cuando ya tienes mayor discernimiento de lo que está pasando, porque antes no tienes como este filtro, esta conciencia de las cosas que están pasando que no son completamente Pero reales. la realidad es que ya incluso llegan, me imagino, los adolescentes y le dicen, mi amiga de la secundaria ya abrió su cuenta, ¿cómo es que yo no? Estoy quedándome fuera de moda. Pero sabes, es algo bien básico. Háganse esta pregunta. ¿Cuántas veces tú sales con alguien y no le haces caso al teléfono? Pues ya cada vez menos. Cada vez menos. Pero si es algo de calidad, si es algo que te la estás pasando chido, a veces dices, no manches, ni siquiera fotos nos tomamos de lo bien que nos pasamos. Sí, me ha pasado. ¿Va? Entonces quiere decir que a mayor tiempo libre, a mayor actividades con menos placer, menos placenteras, menos de disfrutes, vas a tener más tiempo. Yo bajé TikTok, he subido como 10 videos. De entrada me llama la atención que un video que subí donde hablo acerca de que la mejor herencia que le pueden dejar los padres a sus hijos es el hecho de que sean autónomos independientes. Y hace un mes, más o menos 2 meses, y tiene 7,000 reproducciones. O sea, más reproducciones que cualquier otro video que he subido en Facebook y que no he pagado por él, ¿no? Pero obviamente yo entro a TikTok y no entro más de 10 segundos. Porque para mí TikTok es la red más fácil de acceder, la que más te engancha y la que más contenido basura genera. Sí, totalmente. ¿Ah? Entonces yo trato de regular mucho esa parte, de entrar a ciertas horas nada más y estar como muy ahí haciendo lo que tengo que hacer. Entonces los papás y mamás deberían aplazar, digamos, hasta los 16, 17 años el que abran una red social. Sí. Eso sería lo correcto. Porque de entrada, cuando tú estás abriendo la red social que eres menor de edad, ya estás mintiendo. Es decir, se supone que la red social se abre a partir de los 18 porque en teoría ya eres un adulto, porque ya puedes hacer cuestiones que incluso pudieran infringir la ley. Supongo que por eso es que se hacen este tipo de cuestiones. Desafortunadamente los chicos, yo me he topado con chicos de 7 años, 8 años con TikTok. Niños de son 12 son con niños, sí. Instagram. ¿Cuál es la cuestión de todo esto, Isaura? Que todo está vinculado. Una cuenta se vincula con todo lo demás. Entonces tú te puedes meter a TikTok y a la vez te puedes meter a YouTube y a la vez te puedes meter a Facebook y a Instagram. Todo este metaverso hace que con un solo acceso a una cosa, claro, entres a todos. Vinculas las demás. Exacto, vinculas los demás. Entonces, si tú no tienes este discernimiento de lo que está pasando, porque obviamente ¿qué será? Yo creo que el 80% o el 90% del contenido de redes sociales son cosas que para mí no son ciertas. O sea, subes fotos de que te la estás pasando bien, de que la fiesta, la diversión, pero no subes... Aunque estés en solitario. Exacto. Ajá. Entonces, pues de entrada este discernimiento tiene que ver con que lo que pasa ahí no es la realidad, no es la vida como tal. Es decir, si tú te pones a analizar, por ejemplo, los comerciales de comida, te das cuenta que la hamburguesa no se ve tan rica, ni está tan rica cuando te la comes, ni está tan grande como te la muestran ahí. ¿Por qué? Porque es parte de la mercadotecnia, porque es parte de todo esto. Y mientras tú no tengas esta conciencia, mientras tú no tengas este discernimiento, vas a creer que todo es real. ¿Qué recomendación le darías a mamás y papás si ya están enfrentándose a un adolescente de 13, 12, 14 años que llegue y le dice, mamá, papá, quiero abrir mi cuenta? Y está siendo al menos honesto de decírselos y planteárselos en directo. ¿Sabes? Aquí es como un pequeño dilema, porque de entrada tengo entendido que el control parental desaparece a los 12 años. Es decir, en teoría, a los 12 años los niños tienen el control absoluto de todo lo que pasa, de todo lo que pudieran ellos hacer en su teléfono. Entonces de entrada ahí ya hay una bronca, porque entonces la tecnología te está diciendo que a partir de los 2 eres libre de hacer lo que tú quieras, pero los papás te dicen que no. Esto que tú decías hace rato es como muy importante. Lo hago porque los demás lo hacen, pero no porque los demás lo hagan quiere decir que es lo correcto. ¿Va? Pero en este sentido es una lucha muy constante que tienen que tener los padres, es una comunicación muy abierta y muy específica que tienen que tener los padres. Hay un video en la red donde llegan unas personas orientales a una tienda muy famosa y piden un iPad y le preguntan y le dicen, no, yo te sugiero que no, porque te vas a perder de muchas cosas. A partir de los 12 años ya vienes y buscas el iPad, ¿no? Obviamente los papás
tienen que aprender a tener charlas incómodas con sus hijos. Y los papás tienen que aprender a negociar con sus hijos, pero donde más que el ganar, sean los padres quienes ganen. Porque el hijo no se da cuenta por su misma condición de ser adolescente, de ser menor de edad, de entender que lo que está haciendo no es correcto, porque no hay, insisto, este discernimiento, porque hay esta impulsividad, porque no hay esta conciencia de lo que está pasando, ¿no? Entonces, si de plano se está perdiendo la batalla, pues empezar a tener restricciones, empezar a hacer contratos. Hace un par de años yo subí a mi Facebook un contrato que venía en una revista de una llavecita, porque ya di muchos, ya spoiler, bueno, ya dije muchas marcas, y ahí venía un contrato del uso de la tecnología. Les platico de un paciente. Tengo un paciente que él tiene 8 años, 9, 10 años tiene aproximadamente, y él hizo un contrato con sus papás acerca del uso de la tecnología. Yo tenía un poco de temor, ellos también, porque anteriormente había desbaratado tablets, cosas en este sentido, de la frustración. Y para mi sorpresa, el chico cumple a cabalidad el contrato. ¿Cómo se hace? Es decir, negocias tanto tiempo vas a hacer a cambio de tal. Exacto, puedes hacer esto a partir de esto. Lo recomendable, por ejemplo, si ustedes revisan como las imágenes de la OMS, es muy corto el tiempo que tienen que utilizar los niños de pantalla. A lo máximo son 2 horas, pero te estoy hablando de chicos de 15, 16 años. Y a mí 2 horas se me hace bastante. Sí. Obviamente 2 horas se te pasan rapidote, pero en este caso por ejemplo, ellos ponían de que se rompe tu teléfono, no hay más teléfono, salvo tú te compres otro, o vas a utilizar tu teléfono después de que hagas tus actividades, después de que vayas a karate, después de que hagas este tipo de cosas. Sí, fomentar principalmente arte, cultura, y es que deporte. Justo es eso, cuando no tienes chance, ni te interesa el teléfono, pero cuando no tienes otra cosa que hacer, te la pasas en el teléfono. ¿Cuántas horas le inviertes al teléfono estando en el baño? Y hay niñas, niños y adolescentes que de pronto los ves que publican cosas y en redes sociales los ves y luego los conectas en persona y los ves súper introvertidos, como que claro, no aprenden tampoco a relacionarse. Esa es una ventaja y una desventaja. Pero antes de eso quiero hablar de algo que una vez me llamó la atención. Una vez llega una mamá de una niña de 8 o 10 años, no, eran unas hermanas, 8 y 10 años. Y me dice, es que le voy a enseñar unas fotos. Y yo así como de, ¿cómo que me va a enseñar unas fotos? Sí, son unas fotos de mis hijas. Y le digo, no me tiene que enseñar nada, no me tiene que mostrar nada. Me dice, es que se toman fotos en calzones, en el baño, posando. Y me quedo, ¿cómo? Sí, pues así, o sea, como en ese momento TikTok no era como tan famoso, porque te estoy hablando como de 2017 más o menos, ¿no? Y pues obviamente se te prenden 20,000 focos rojos y dices, ¿a quién ¿qué las está manda? pasando, ¿Qué hacen no? con ese material? Exacto, ¿a quién las manda? ¿Por qué mamá tendría que mostrármelas a mí para yo ver lo que sus hijas están haciendo? Y es como, mamá, se está prendiendo un foco, pero es más, se está prendiendo un incendio con este sentido, ¿no? Tendrás que analizar y ver qué es lo que está pasando. Obviamente, lo que tú le acabas de decir, ¿a quién se las manda? ¿Quién se las pidió? ¿O por qué hace eso? Hace rato veía una imagen que dice, odio tomarme fotos en calzones, salir bonita y no subirlas. Ay, pero o sea, ¿para qué? ¿Para claro, quién? o para quién, ¿no? Ajá. Digo, independientemente, pero vamos, ¿qué está pasando en este sentido, no? Regresando a lo que tú me decías, hay chicos que las redes sociales les ayudan a socializar. Pero obviamente hay un mundo distinto fuera de las redes sociales. Si tú no tienes la habilidad de relacionarte fuera de las redes sociales, entonces probablemente tengas dificultades de adulto. Otra de las cuestiones es que pues las redes sociales te permite conectar, conocer y ver cosas. Yo en la mañana revisaba, me mandó el Meta Business, me parece que se llama, los países donde me siguen. Y me sorprende, por ejemplo, que haya gente en España, en Perú, en América Latina, en Colombia. Bueno, y digo, ay, ¿cómo es que yo llego para allá, no? ¿Y cómo consumen esto? Desafortunadamente, muchos de los chicos consumen material fuera de México.
con Ni muchos... siquiera nuestra cultura. No, usos y costumbres bien complejas, ¿no? O sea, a mí me sorprende porque siempre les pregunto, ¿qué es lo que viste? Ah, es que vi en tal video y me sorprende ver que tienen 100 millones de seguidores. O sea, es como... Bueno, no 100 millones quizás, 100 millones de reproducciones. O sea, ¿cómo es que llegan los niños a eso, ¿no? ¿Cómo es que conectan con otro tipo de cuestiones? A lo mejor nuestros tiempos eran diferentes. A mí ni siquiera los videojuegos me gustaban. Yo era de andar en la calle, jugando fútbol, andando en la bici. Sí, nos tocaron tiempos donde claro. Sí, salías, jugabas, porque además, digamos, también las cosas parecían más seguras, más tranquilas. Claro. En apariencia, porque ahora el riesgo está en tu propia casa. Claro, el riesgo está. Sí, está en propia casa y está también en muchas situaciones que propician las redes sociales. Antes te encerrabas en tu cuarto y digamos estabas a salvo. Ahora papá y mamá no sabemos si tus hijos están a salvo. Exacto, no sabes qué es lo que está pasando. ¿Cuáles son los riesgos, Juan Antonio? ¿Cuáles son los principales riesgos de que niños estén involucrándose en las redes sociales? Mira, de entrada el primero, el que te mencionaba del video de Love Story, ¿no? El que que personas perversas perversas puedan llegar a ellos y los puedan inducir. Ayer justo vi una publicación en un periódico de aquí de Durango que decía: joven de 30 años como enamora a una niña de 12, ¿no? Sí, y es como decir, la enamora. O sea, eso no es enamorar, eso es un abuso por donde lo veas. Totalmente. Y obviamente también hay imágenes que luego a veces comparto que dice: hey, para quien lo tenga que leer, tú de 14 años no eres tan madura como el que te dice que tienes 30. O sea, aléjate de ese tipo de cosas, ¿no? Yo soy de la idea y creo fielmente que lo que no encuentras en casa, lo buscas fuera. Entonces, si tú no ves que en tu casa alguien se preocupa por ti, exacto, hablan contigo de lo que te gusta, de lo que no. Exacto, porque al final de cuentas, por ejemplo, ¿de dónde venían los amigos de antes? Los amigos eran de la secundaria, de la primaria, tus vecinos, los hijos de los amigos de tus papás. Y ahora tienes, por ejemplo, yo veo a mi sobrino que juega con un chico de Colombia y es como de, ¿y de dónde lo conoces? O sea, ¿cómo es que llegas con él? Y obviamente... igual te puedes encontrar gente súper valiosa, igual te encuentras gente que pues no está... Que son depredadores, exacto, que son depredadores. Ese es el primer sociales. riesgo. El segundo riesgo, el tiempo que le invierten. O sea, es increíble que haya chicos que no duerman por estar con el teléfono. Que luego eso también pues les genera bajo rendimiento en la escuela, claro. Desánimo de hacer cosas al aire libre, de claro. salir. En lo personal... el domingo que me llega la notificación del tiempo de pantalla, siento que desperdicié mi semana con 5 horas diarias de teléfono, que igual se dividen en redes sociales, en contestar mensajes, cuestiones en este sentido, pero no quiero imaginarme la cantidad de tiempo que les aparece a los chicos el fin de semana. Es decir, de entrada le estás dedicando tiempo bueno al malo. La realidad es que ya tanto menores de edad como los propios adultos, y tengo que reconocerlo también, muchas veces nos dejamos consumir por los aparatos. Claro. Muchas veces sí justificado porque ya dependemos en alguna medida de esto para trabajar. Claro. Muchas veces, pero también aquí cabe la conciencia también de papás, porque de pronto el hijo puede tener disposición de platicar contigo, se sienta a la mesa a la hora de comer y tú estás enganchado en el celular. Claro. ¿Cómo le vas a pedir o cómo le vas a sugerir que haga vida fuera de las redes sociales si con el ejemplo no se lo estás demostrando? Exacto. Sobre todo la cuestión del ejemplo es como lo que arrastra, ¿no? Otra de las dificultades, obviamente, pues es también las cuestiones de la autoestima, las cuestiones del bullying. Totalmente. Es decir, desafortunadamente pensamos que valemos por los likes que tenemos y no va en ese sentido, porque de entrada pues muchos likes los puedes pagar, ¿no? Y esto no es la vida como tal. La cuestión del bullying también es una cuestión bien densa, porque realmente no sabes quién te está escribiendo, no sabes el trasfondo de todo lo que está haciendo. Y hay personas, tienen un nombre bien particular que se llama haters, que es prácticamente eso. O sea, personas que se la pasan desprestigiando, criticando, que yo a veces lo hago, yo a veces les escribo a políticos y cuestiones en ese sentido, claro, pero también estoy abierto como a cierta crítica y trato de consumir información que sea fidedigna, porque luego ese es otro riesgo, las fake news, o sea, las noticias falsas que empiezas a ver y que tú dices,
qué está pasando. Algo que platicaba hace poco con uno de mis mejores amigos, le decía, no entiendo cómo es que les hackean a las personas las cuentas. Porque a mí me llegan correos prácticamente todos los días y mensajes de WhatsApp y cosas así y no los abro. O sea, apareciste en esta foto, apareciste en este video. No me interesa saber porque no te conozco. Sí, claro. Y entonces te engancha, porque al final de cuentas las redes sociales de eso se trata, de engancharte. Están diseñadas para engancharte, para que sigas ahí, porque al final de cuentas toda la mercadotecnia y toda la maquinaria que tienen va en función de eso. ¿Y qué me dices además de los estereotipos ahora mal denominados influencers? Claro. Que están arrastrando generaciones completas de vidas lujosas, sin necesidad. Leía yo un artículo que decía, vaya, está desanimando el que la gente se prepare profesionalmente, porque ¿dónde están todos esos profesionistas que la batallan para tener trabajo cuando una bola de chicas, chicos que sin nada en contra, pero se hacen cirugías y con eso levantan sus seguidores y con eso ahora sí que facturan? Claro, sabes, en ese sentido yo hace poco ponía en Facebook, no, les voy a hablar de 3 de mis influencers de la vida. Juan Francisco Palencia. Ay, no, también. También es mío. Chicharito Hernández. Sí. Y Santi Jiménez. Ese no lo conozco, a ver. Es el hijo del Chaco Jiménez que acaba de salir campeón en Holanda, ¿no? Muy bien. Para mí, o sea, yo sabía muchas cosas de ellos y muchas pláticas que he dado motivacionales he basado en la vida del Chicharito. O sea, trato de consumir ese tipo de contenido. Te soy honesto, yo no entiendo a las personas que se ponen a ver la vida de una persona que la documenta 24/7, 365 y que dice, hoy me compré una pasta de dientes que me blanquea los dientes y así es como la uso. Y tú dices, a mí qué me importa el rollo higiénico que está usando, pero hay gente que sí le importa. Y entre menos edad, pues más se enganchan de yo quiero eso. Exacto. Y los empieza a poner ansiosos de yo quiero eso, yo anhelo eso, no tengo tantos likes porque no soy tan aceptada. Claro. Y ahí están los golpes uno tras otro a la autoestima. Y obviamente, pues, ¿a quién no le gustaría? Porque la fama es algo inherente a todos. ¿A quién no le gustaría ser reconocido? Pero obviamente creo que eso va mucho en función de los valores, ¿no? A mí el fútbol siempre me gustó y yo siempre hablo de ellos. Y me gustaría que, porque me imagino que también hay personas que son buenas en lo que hacen. Yo aprendí a hacer arroz viendo un video. Y obviamente me sirvió y me queda muy chido el arroz. Pero, ¿qué tal si hubiera consumido otra cosa? ¿Qué tal si tú no tienes realmente esta conciencia de lo que estás consumiendo? Porque, ¿qué sentido tiene realmente ver lo lujoso que pudiera vivir alguien? Porque al final de cuentas, creo que también esta competencia con uno mismo y esta competencia con querer ser como los demás está como muy compleja, ¿no? Y obviamente aquí es meramente chamba de los papás. Hace poco me preguntaban, me invitaban a una secundaria a hablar del cutting en los niños, ¿no? Y yo les decía, es que el problema no es con los niños, el problema es con los papás. O sea, ¿yo por qué voy a llegar con el niño a decirle, no te cortes? Más bien el papá tendría que conocer esta información y saber qué es lo que está pasando. ¿Por qué lo está haciendo? Exacto, porque al final de cuentas de eso se trata. Muchos de estos temas no se tratan de buscar los culpables, se tratan de buscar los responsables, y los que somos responsables en esto hagamos lo que tenemos que hacer, porque desafortunadamente este tema va a crecer. O sea, al rato van a aparecer otras redes sociales, al rato van a aparecer más retos, que tampoco entiendo el tema de los retos virales, que es una situación, o sea, no entiendo, no sé es a lo que, mejor... bueno, digamos, ahora que ya estamos en los 30 ambos, 30 y tantos. Pues sí nos resulta bien ilógico. Bueno, yo creo que yo desde secundaria, ahora lo que veo que hacen los de secundaria, sí hubiera dicho, ¿cómo para qué? Claro. Como para qué. Estaba viendo la noticia de que están consumiendo Viagra y que ese es el reto, que a ver quién. Sí. Digo, como para qué poner en riesgo o desaparecer, tu vida, ¿no? Desaparecer durante Pero tantos días. Pero bueno, si no le estás dando el valor a tu vida, claro, si sabes que eso te puede causar daños, ¿por qué no le estás dando el valor a tu vida? ¿Sabes? Una de las cuestiones que siempre dicen, por ejemplo, es con tema de suicidio y situaciones en ese sentido, que lo que hacen, lo hacen para llamar la atención. Pues entonces, ¿qué te quiere decir? ¿Por qué tiene que llamarte la atención de esa forma? Yo creo que
que este tema da para mucho y creo que es fundamental que los papás conozcan. Sí. Y que los papás de alguna u otra manera puedan entender la importancia de lo que ahora representa tener un teléfono, un dispositivo móvil o una pantalla frente, porque prácticamente es conocer al mundo, pero no a lo mejor el mundo que vale la pena conocer. Sí. A lo mejor no aquellas cosas que te puedan nutrir como persona, ¿no? Exacto, a eso iba, ese es el punto que yo quería rescatar de esto. Hay que tener el discernimiento de qué me nutre, qué puedo ver a lo mejor un momento para diversión, para distraerme, ¿por qué no? Pero no dedicarle tanto tiempo justamente a eso que pues no te va a dejar nada productivo a final de cuentas. Por ejemplo, yo les digo a muchos pacientes, ¿no? Ahí a veces les sugiero, puedes ver un TED Talks donde hablan de cosas interesantes, de personas cómo salieron adelante. Puedes revisar historias de vida de personas que dices, wow, qué interesante. O sea, ejemplos a seguir, ejemplos que realmente valgan la pena. No estoy en contra de que la gente escuche Peso Pluma, consuma a Karely Ruiz. No estoy en contra de ello. Pero obviamente a mí me gustaría que las personas pudieran consumir algo que realmente les nutra. Que, insisto, no tengo nada en contra de ellos porque eso siempre ha existido. Siempre ha existido, pero ahora pues hay más haters en ese sentido, ¿no? O sea, yo malamente en primaria escuchaba Molotov y Control Machete y no tendría por qué hacerlo. A esa edad, ¿no? Exacto, pero obviamente ahora de grande digo, hay cosas que no me gustaría que mis sobrinos vivieran, que yo viví por este tipo de cuestiones. Y lo que hablábamos hace rato es muy cierto, los tiempos son muy distintos. Ahora el uso de la tecnología ha hecho la vida más sencilla. Y por ende menos frustración. Y obviamente cuando, no sé, ¿cuánto tiempo se tarda en cargar un video? Y te desesperas y te frustras. Y antes pues tenías que regresar la película en la regresadora, no sé cómo se llamaba, y luego volverla a poner. Y ya. Y ahora no tienes ese tiempo. Sí. Ahora nos consumen muchas cosas. Y esa poca tolerancia a la frustración, claro, vamos, también nos hace que en la vida real, fuera de las plataformas estas, pues tampoco podamos lidiar a veces con muchos problemas cotidianos. Exacto. Ahora, ya vamos a algo que sí resulte positivo, los beneficios. Decías que hay mucho contenido que sí es benéfico. Sí, totalmente. hay contenido que vale mucho la pena. Por ejemplo, no sé, a mí me gusta mucho ver los videos de personas que hablan acerca de su vida. Por ejemplo, no recuerdo cómo se llama, es Albert Espinosa, y él habla de que él tuvo cáncer y habla cómo el tener cáncer le cambió su vida y le cambió la vida a muchas personas. Y empieza a hablar en cuestiones positivas, empiezan a hablar de lo complejo que es, pero no lo imposible que es. A mí me gusta, no sé, consumir contenido que tiene que ver con personas que cuentan sus historias de vida, cómo salieron adelante, con cuestiones propiamente de psicología, con situaciones que no siempre se hablan, pero que también están ahí presentes. Otra de las ventajas es pues que te acerca. A mí las redes sociales me han permitido conocer gente de otros países, intercambiar opiniones y cuestiones en este sentido, pero obviamente son más pocos, son menos obviamente los avances que los beneficios que los perjuicios. Otro que yo también iba a mencionar es que la verdad es que hay infinidad de contenido. Yo, por ejemplo, ahora que mi hijo está cursando preescolar, estábamos hablando el otro día de una tarea de ovíparos, mamíferos, y dije, lo voy a poner en YouTube, y salían los dibujitos, claro, y con la música y explicado perfectamente. Sí. Hay personas que hacen plataformas o que hacen proyectos dedicados que mis respetos, a educar, a crear contenido bien. Sí, y no nada más, por ejemplo, en YouTube hay páginas como Orientación Andújar, como esa etapa infantil, guía infantil, que tú las ves y dices, wow, o sea, mis respetos para lo que hacen. Y sobre todo este deseo de compartir la información y de compartir experiencias y de compartir cosas que realmente funcionen. Y obviamente también, por ejemplo, a veces les pregunto a pacientes, ¿cuál video o cuál es el canal que más te gusta en YouTube? Y por ejemplo hay uno, me parece, no recuerdo cómo se llama,
Pero es de un padre que se quedó sin trabajo y empezó a grabarse haciendo experimentos con sus hijos. Y al final de cuentas, creo que ya es millonario por ese tipo de cosas. Sí. Y me gusta mucho ver también ese contenido, o sea, cómo hacer lámparas de lava, cómo hacer volcanes, porque luego me emociona y digo, ay, esto lo puedo utilizar con alguno de mis pacientes. Y eso despierta su creatividad, su ingenio, la convivencia con su familia. Exacto. Así que, pues tampoco no nos cerremos a las ventajas o a lo bueno que pueden tener las redes sociales. Yo lo que les diría a padres y a madres es que se documenten. Ahora que ya hay tantos artículos también, pues por ahí googleen qué contenidos buenos hay para mis hijos. Porque también incluso hay videojuegos o juegos ahí en el celular que ayudan con el inglés básico. O sea, le podemos sacar jugo a la tecnología. Tampoco es cosa de pelearnos con ellos, sino saber los pros y los contras, los riesgos. Hace 10 años que empecé a estudiar el tema de psicología infantil, me sorprendió ver que hay una app que busca apps para niños con autismo. O sea, una app que busca otras apps. Estoy hablando de hace 10 años. Ahora me imagino que hay 20,000 cosas y son las que vale la pena consumir. Yo muchas veces a los pacientes les digo, ¿qué le vas a comprar la tablet? Sí, pero tráemela y te digo cuáles juegos puedes bajar. Porque también eso te puede ayudar mucho, pero también con sus restricciones, porque obviamente todo en exceso no es bueno, no puede ser tan puede ser perjudicial más que benéfico. Y ahorita que hablas precisamente de las restricciones, ¿qué pasa si papá o mamá revisan las redes sociales de sus hijos? ¿Eso es válido? Al final de cuentas, siempre ha existido. O sea, tus papás entraban a tu cuarto y revisaban las cosas. Abrían el cajón. Exacto, y no queriendo, de repente escuchaban ahí la conversación que tenías con el novio, con la novia, con los amigos. Oiga, que prefiero 1000 veces ese tipo de papás a los que vale la pena. Esto es algo que yo siempre lo he dicho y quiero que quede muy claro. El hogar tendría que ser el primer lugar al que los hijos corran cuando las cosas no están bien. Y no del primero que se tengan que ir cuando las cosas marchan mal. Entonces, en este caso, dentro del contrato, yo establecería eso. Periódicamente se va a revisar tu teléfono. Porque al final de cuentas es algo bueno, es algo... Incluso todos deberíamos de revisar nuestro teléfono constantemente. ¿Hasta qué edad? ¿Hasta los 18 o ya 17 es mucho? No, yo creo que hasta los 16, 17 está bien. Pero, ¿sabes? Yo creo que también depende mucho de la confianza y del tipo de hijo que tú llegues a tener. Porque al final de cuentas, si tú sabes que tu hijo no consume ese tipo de material, pues no tendrás por qué preocuparte. Obviamente hay que empezar a revisar cuando empecemos a notar ciertos cambios de comportamiento, ciertos cambios de conducta y cuestiones en este sentido. Pero obviamente todo está explicado dentro del contrato. No es, digamos, violar su intimidad. Ahora que también todo está basado en los derechos humanos. Sí, pero ¿sabes? Algo que yo trabajo mucho con los niños, imprimo una hoja que se llama Derechos y Obligaciones de los Niños. Y me parece es del DIF de Tabasco. Y se las entrego muchas veces. Aquí está, mira. Esto es lo que no pueden hacer, pero esto es lo que tú tienes que hacer. Entonces, y les digo muchas veces, no en el pedir está el dar, en el dar está el pedir. Porque si tú das las cosas, pues de alguna otra manera ellos también están obligados a hacer cierto tipo de cosas. Pero al final de cuentas, yo creo que todo esto depende de la comunicación que se llega a tener con los hijos y sobre todo que quede bien claro desde un principio cuáles son las reglas del juego. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, ahora sí que el que nada debe, nada teme. Que seguramente, porque no, ya pensándolo, pudieran encontrar la forma de ocultarle cosas a papás. Pero de ahí la importancia de estar vigilando el comportamiento de sus hijos. Exacto. Si se oculta para contestar algún mensaje del celular, si al leer algo de su celular se pone intimidado, nervioso, eufórico, pues ahí están los focos, ¿no? Las alertas. Sí, ahí es cuando los padres tendrían que conocer a sus hijos y precisamente lo que tú estás diciendo, ¿no? Leerlos. Así es. Bueno, pues ya en resumen, en conclusión, la sugerencia es que hagan acuerdos, que hagan un contrato, como tú lo mencionas, con sí lo que te permito, poniendo límites. Es importante en estas generaciones poner límites porque lamentablemente, y soy mamá en proceso, mi hijo tiene apenas 5 años y de verdad que es muy complicado y a veces sí te explota la cabeza pensando cuál es el camino correcto para que ni seas muy blando y tampoco muy estricto. Ni muy, ni tan, decían antes. Sí, tal cual. Entonces, bueno, pues de todas formas, esto es solo, digamos, una orientación de lo que es el uso de redes sociales en los menores de edad.
Si usted está más interesado, pues busque las redes sociales de Juan Antonio, que se las vamos a estar compartiendo también junto con toda su ficha profesional. Y bueno, pues en dado caso, busque ayuda profesional, no tenga miedo a buscar ayuda profesional. ¿Sabes? Yo les digo mucho a los papás, hay etapas y hay circunstancias que no tienen por qué vivir solos. Y si no tienes la confianza, la capacidad en lo que puedas hacer, no importa, para eso existen profesionales. Y obviamente esto estriba mucho en el hecho de saber qué hacer, porque muchas veces una orientación profesional o una perspectiva profesional, primero te va a permitir saber si es una dificultad significativa o no, y segundo, cómo poder resolverla de la mejor forma. Así es, pues es la recomendación. Este programa pues es tan solo una probadita de lo que usted puede conocer. No se cierre a aprender más de la maternidad y la paternidad, de una crianza sana. Así que gracias por habernos acompañado en estos minutos, y siga el contenido, siga la página y siga también a nuestros profesionales que van a estar acompañándonos. Muchísimas gracias, Gracias, Isaura. Muy nutritiva, como se dice esta plática. Las veces que me quieras invitar, me doy el tiempo y trabajamos en esto. Así que bueno, nos seguimos saludando. Hasta la próxima. Agradecemos a Librería Ochoa por brindarnos el espacio para grabar este contenido.